La historia es a menudo el mejor maestro. Al mirar el pasado podemos aprender de él con el beneficio de la retrospectiva, como a principios del siglo XX cuando todo el planeta estaba sumido en una guerra espantosa. En ese momento este conflicto se conocía a menudo como la Gran Guerra, aunque había poco de grandiosa en ella. Otros la conocían como la guerra que acabaría con todas las guerras, el enfrentamiento armado más grande que había conocido el mundo, aunque no sería el último. Hoy, con esa mirada retrospectiva que mencionamos, la conocemos como la Primera Guerra Mundial. En junio de 1914, un archiduque de Austria fue asesinado a tiros por un asesino serbio, y como resultado de los complicados tratados forjados entre varias naciones, pronto gran parte del mundo se vio envuelto en una guerra que comenzó con poco más que una pelea entre vecinos. Los horrores de la guerra de trincheras, la carnicería causada por las primeras armas químicas y tanques blindados dejaron una cicatriz permanente y duradera en la historia del mundo, una que todavía se lamenta y se recuerda hasta el día de hoy. Los avances en la guerra química y mecanizada que tuvieron lugar durante la Primera Guerra Mundial variaron desde el uso de sustancias químicas, como el gas lacrimógeno que se usa para inutilizar objetivos, hasta compuestos más letales como el gas mostaza. Y por supuesto, esta fue la primera guerra en introducir tanques en el campo de batalla. Aunque estos eran torpes y engorrosos para empezar, podría decirse que fue el advenimiento de la Primera Guerra Mundial lo que obligó a muchos avances en la guerra blindada. Muchos intelectuales de todos los bandos creían que si la Gran Guerra se volvía demasiado espantosa y cruel para continuar, esta llegaría a su final natural. Esto, por supuesto, no sucedió. Solo alentó a cada participante de la Primera Guerra Mundial a continuar avanzando en su armamento. Pero ¿y si se desarrollaron armas durante la Primera Guerra Mundial que fueran demasiado peligrosas para ser utilizadas? Con todos los bandos buscando alguna ventaja sobre sus adversarios, ¿qué pasaría si alguno recurriera a lo poco ético, incluso a lo anómalo para ganar ventaja en la guerra? Presentamos a SCP-186, también conocido como para acabar con todas las guerras. Trata de imaginar un armamento tan increíblemente avanzado para mediados de la década de 1910, pero tan horrible e injustificadamente cruel. Peor que el gas que puede causar la formación de ampollas no solo en la piel, sino también dentro de los pulmones. Más avanzado que los vehículos blindados con ametralladoras montadas arrastrándose por la tierra de nadie. Es difícil imaginar algo que podría ser más devastador que eso, especialmente para el periodo de tiempo. Pero una buena medida del poder destructivo de un arma se encuentra generalmente en el daño que deja a su paso. En este caso, SCP-186 es exactamente eso, no las armas anómalas mismas, sino el sitio de una batalla que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 13 de agosto de 1917. El evento se conoció como la Batalla de los Bosques de Jusiatin, pero no vas a encontrar ninguna mención de ella en los libros de historia. Todos y cada uno de los registros de la batalla han sido borrados en secreto por la Fundación SCP, y su propio archivo es ahora el único lugar donde alguien puede encontrar detalles de lo que sucedió durante esas pocas semanas. El enfrentamiento tuvo lugar entre el ejército imperial alemán y las fuerzas pertenecientes al gobierno provisional de Rusia, una pequeña escaramuza en comparación con la enormidad de muchas batallas de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué sucedió en la batalla de los bosques de Jusiatin para que fuera tan horrible que tuvo que ser borrado del registro histórico? Para eso tenemos que volver a Jusiatin, un pequeño asentamiento en el oeste de Ucrania. En julio de 1917, los restos supervivientes de una división rusa se habían dispersado. El contraataque de los alemanes contra la ofensiva de Kerensky había llevado a las tropas rusas al denso bosque que rodeaba la ciudad de Jusiatin. Se te puede perdonar por pensar que la fuerza rusa superada en número fue diezmada por casi 500 soldados alemanes que los perseguían. Pero estarías muy equivocado. Cuando las fuerzas opuestas se encontraron, se enfrentaron entre sí en una temible batalla. Pero esto no se parecía a ningún encuentro que hubiera tenido lugar en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, o que volvería a ocurrir. Ambos bandos estaban armados con armamento anómalo, poseyendo tecnología más allá de cualquiera que se hubiera visto en ese momento. Hasta el día de hoy, la Fundación SCP ha estado desconcertada por estas armas. Incluso con su comprensión única de lo anómalo, los investigadores de la Fundación no han podido replicar ninguno de ellas, y en cambio, los mantienen asegurados en el ala de municiones del sitio 23, todo bajo la designación de SCP-186-1.
Entre las instancias recuperadas de SCP-186-1 se encuentra una ametralladora Skoda M1909 altamente modificada. Sin embargo, en lugar de comportarse como un arma estándar, esta causa crecimientos de formación rápida parecidos a tumores que aparecen dentro del cuerpo de sus objetivos. Otro fue el alambre de concertina, una forma de alambre de púas en espiral que se usa comúnmente en las trincheras, solo que este estaba recubierto de un compuesto desconocido que causaba alucinaciones permanentes cada vez que el cable cortaba a una persona, permitiendo que el alucinógeno entrara en el torrente sanguíneo. También se encontraron varios cartuchos de rifle esparcidos alrededor de SCP-186. Suena bastante normal para un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Excepto que estos cartuchos no estaban llenos de pólvora como cabría esperar. En cambio, contenían inexplicablemente hueso humano molido en polvo. El propósito de esta munición, o cómo se fabricó, aún es desconocido para la Fundación SCP. Como si un arma que causa tumores y un cable que desencadena alucinaciones no fuera suficientemente malos, los investigadores de la Fundación también encontraron una serie de granadas utilizadas por las tropas en el sitio de SCP-186. Se trataba de granadas número 27 estándar del Imperio Británico, pero contenían un gas anómalo único que era capaz de atravesar todos y cada uno de los filtros. Las máscaras de gas se desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial para proteger a los soldados de la mostaza y los gases lacrimógenos en el campo de batalla, pero estas máscaras solo ofrecían una filtración básica para los estándares actuales. Aún así, el gas contenido en estas granadas era lo suficientemente fuerte como para anular todos y cada uno de los sistemas de filtración, pero eso estaba lejos de ser su peor cualidad. ¿Este gas desconocido asfixiaba a las tropas? No exactamente. ¿Los inhabilitaba como un gas lacrimógeno? En cierto modo sí, pero este gas lo hacía al hacer que cualquier soldado expuesto a él experimentara la sensación de que su cuerpo estaba en llamas constantemente. También se recuperaron en SCP-186 los restos de algún tipo de explosivo, y la Fundación cree que este fue detonado en la culminación de la batalla de los bosques de Husiatin, causando aproximadamente un tercio de las bajas totales de la batalla. Los investigadores de la Fundación estiman que casi 300 civiles quedaron atrapados en la explosión o murieron como resultado del fuego cruzado entre las fuerzas alemanas y rusas. Los soldados involucrados también quedaron incapacitados permanentemente o murieron, o al menos casi todos. Así que ¿de dónde vienen todas estas armas anómalas? ¿Y por qué se usaron solo en esta batalla y no durante el resto de la Primera Guerra Mundial? Según los registros que la Fundación SCP mantiene en público, las tropas alemanas en los bosques de Husiatin fueron acompañadas por un asesor húngaro de su ejército, llamado Matías Nemes. Bajo sus órdenes apuntaron y rastrearon específicamente a la división rusa que se estaba retirando de ellos, y que estaban acompañados de manera similar por un científico francés, el Dr. John Durand. Fueron estos dos hombres, Nemes y Durand, los responsables de armar a los alemanes y rusos con sus arsenales de armas anómalas. Se habían asegurado de que sus inventos de la muerte solo hubieran recibido una fabricación limitada, y se habían unido intencionalmente a bandos opuestos del esfuerzo de guerra para probar sus creaciones en un combate real. En otras palabras, parece que Durand y Nemes habían estado trabajando juntos desde el comienzo de la guerra, y las tropas con las que estaban habían sido manipuladas para participar en una gran prueba. Estos soldados tuvieron la misma mala suerte que los civiles atrapados en el fuego cruzado. Hoy la Fundación SCP ha establecido un perímetro de seguridad automatizado alrededor del sitio de SCP-186, impidiendo que cualquiera tenga acceso a menos que esté autorizado, y todo lo que se encuentra dentro del perímetro es frecuentemente patrullado y observado por personal de seguridad. ¿Por qué tanta seguridad en un antiguo campo de batalla? Dado el daño causado por el uso de tantas armas anómalas, incluidas aquellas que la Fundación no pudo recuperar, el área de SCP-186 se ha convertido en un punto de acceso para sucesos inusuales, incluso mucho después de que terminara la batalla de los bosques de Husiatin. Estas anomalías incluyen condiciones ambientales o climáticas anormales. Por ejemplo, todos los árboles en la parte suroeste del antiguo campo de batalla murieron y se descompusieron a un ritmo acelerado en 1923, mientras que la temperatura descendió a menos 15 grados centígrados permanentes 4 años después, pero sin embargo nunca hubo nevadas. Luego se escucharon los sonidos de disparos en 1932, a pesar de que no había nadie dentro del sitio de SCP-186. Varios años después, un par de agentes de la Fundación desaparecieron en una patrulla de rutina del área y nunca más se les volvió a ver. Por supuesto, 23 años después del final de la guerra para acabar con todas las guerras, el mundo se sumió en el caos y se volvió a encontrar en una nueva guerra.
Durante este tiempo, el personal de la Fundación SCP recibió instrucciones de evacuar el sitio de SCP-186, basándose en la inteligencia de sus operativos aliados que trabajaban encubiertos dentro del Tercer Reich. Cuando la Fundación abandonó sus puestos de observación, se pudo ver un tenue resplandor proveniente de SCP-186. Pasaron 4 años y la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. La Fundación regresó para restablecer su contención de SCP-186 e inmediatamente descubrió 13 cadáveres vestidos con uniformes del ejército alemán, con la insignia del Cuarto Ejército Panzer. Había otros 27 cuerpos de soldados vestidos con el atuendo del 22º Ejército Soviético. Ambos conjuntos de cuerpos ya habían comenzado a descomponerse, aunque alguien había quitado las placas de identificación y cualquier otra cosa que pudiera identificar a estas tropas muertas. Parecía que la historia, hasta cierto punto, se había repetido, ya que las fuerzas nazis y soviéticas se habían enfrentado en el mismo campo de batalla donde sus predecesores alemanes y rusos habían luchado durante la batalla de los bosques Jusiatin. Años más tarde, en 1959, se formó un gran sumidero en la parte noreste de SCP-186. 4 hombres fueron encontrados vagando cerca, todos extremadamente desorientados, vestidos con uniformes militares en descomposición. ¿Eran supervivientes perdidos de la batalla nazi-soviética? No, estos hombres vestían uniformes de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Alemán y de las tropas rusas. Habían sobrevivido a la batalla de los bosques de Jusiatin y de alguna manera todavía estaban en pie, a pesar de que deberían haber muerto durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo lograron estas tropas esto? Bueno, el arma anómala final recuperada en el sitio de SCP-186 fueron proyectiles de mortero. Pero como era de esperar, estos no eran tu artillería de alto explosivo estándar. Al igual que las granadas mencionadas anteriormente, estos proyectiles de mortero contenían un gas único nunca antes visto. Pero en lugar de causar el dolor perpetuo de estar en llamas, este gas alteraba la biología de las células con las que entraba en contacto. De alguna manera desencadenó un cambio que impidió que las células del cuerpo cesaran funciones vitales, manteniéndolas continuamente operativas. En otras palabras, significaba que cualquier soldado expuesto al gas simplemente no podía morir. Así es, algunas de las tropas involucradas en la batalla de los bosques de Jusiatin todavía están vivas hasta el día de hoy. La Fundación SCP inmediatamente comenzó a excavar el sumidero y descubrió 23 cuerpos enterrados debajo de una fosa común. Eran más de los soldados sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial mantenidos con vida durante décadas por el gas de mortero. Algunos de ellos todavía tenían heridas infectadas y heridas de batalla que deberían haberlos matado, pero sus cuerpos se negaron a morir. Los soldados fueron detenidos y llevados al sitio 23, donde los investigadores de la Fundación comenzaron a evaluarlos. Sin embargo, no pudieron obtener ninguna información útil de las tropas alemanas y rusas que habían sido desenterradas. Todos los soldados exhibieron síntomas de un trauma psicológico extenso y habían desarrollado varios trastornos mentales mientras estaban enterrados vivos bajo el campo de batalla. Todos habían sido llevados a la locura, tal vez como resultado de su esperanza de vida anormalmente prolongada. Tal vez por estar enterrados bajo tierra y no poder morir durante tanto tiempo. O tal vez fueron las atrocidades que presenciaron durante la guerra las que los llevaron al borde del abismo. La historia es una gran maestra, pero quienes están dispuestos a olvidar sus errores a menudo están condenados a repetirlos. Matías Nemes y el Dr. John Durant crearon las armas anómalas responsables de SCP-186, y mentes similares luego construirían la bomba atómica e innumerables armas de destrucción masiva después. Las guerras mundiales, el sufrimiento de innumerables tropas y civiles, estas partes de la historia no significan nada si no nos permitimos aprender de ellas. Y tal vez esa sea nuestra maldición como especie, que estamos condenados a pelear la guerra para acabar con todas las guerras una y otra vez. Ahora echa un vistazo a SCP-2273, el mayor Alexei Belitrov, y SCP-1461, la Casa del Gusano, para más SCPs relacionados con la guerra.